Bienvenidas a la tutoría número 2 del curso de Principios de Contabilidad de Costos. Hoy vamos a hablar sobre los elementos del costo de la producción. Hoy va a estar un poquitito pesadita la tutoría también porque son conceptos nuevos, algunos nuevos que vamos a introducir y veremos algún ejemplo de el cálculo de uno de los costos de producción utilizando un sistema web que tenemos disponible que aplica únicamente para Costa Rica y luego veremos algunas partes de la tarea. Para eso, bueno, los objetivos de esta videotutoría, vamos a explicar elementos contables y conceptuales de la materia prima, también de inventarios. Vamos a hablar un poquito de los inventarios. No es el objetivo de este curso hablar de inventarios como en los cursos anteriores, donde nos enfocábamos en la NIC 2 de inventarios, pero sí lo vamos a retomar en algunas partes. Determinar el costo de la salida de los materiales, analizar la clasificación de la mano de obra y calcular costo de hora hombre. Importante que si van teniendo alguna duda, pueden indicármelo. Si quieren escribirlo, lo pueden escribir. Sin embargo, pueden habilitar el micrófono y con gusto pueden preguntar y evacuamos la duda en el momento. Y si no, al final tendremos una sección de preguntas para que puedan abordarlas en ese momento también. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta es que la función de una empresa de transformación es la compra para luego poder obtener materiales y suministros y servicios necesarios de calidad apropiada y adquirirlos en tiempos para satisfacer las necesidades de la planta fabril o la fábrica y comprarlos a un costo final más bajo posible. ¿A qué se refiere esto? Resulta que el departamento de producción o compras suele, digamos, tener como personal encargado de negociar con los proveedores el costo de la mercancía. Entonces, cuando se tienen que comprar materiales para fabricación de guantes de construcción, de estos que son como de tela, que son grandes, ellos tienen que ir y comprar todos los insumos. Si la fábrica no se encarga de producirlos, los tiene que comprar. Entonces, ese departamento de compras tiene que estar alineado con el departamento de producción y el departamento de finanzas. El departamento de producción, porque tiene que comprar las las cantidades específicas en tiempos específicos. Y con el departamento de finanzas, porque tiene que comprar tanto cantidad como en tiempo como en costo específico. Entonces, no es que nada más el departamento de compras va y compra lo que le piden, sino que ellos son los encargados inclusive de hacer negociaciones con los proveedores para que puedan renegociar más precio. Por ejemplo, vamos a pensar en un ejemplo. Bueno, ¿a ustedes qué se les ocurre? ¿Cómo se les ocurriría un ejemplo, digamos, de un departamento de compras en una empresa que trabaja con contabilidad de costos? ¿Qué se les ocurre a ustedes que hace ese departamento? Una empresa que trabaja con compras. Sí, con un departamento de compras más que todo. En ese caso, tiendo a creer que compras, pues lo que tiene que hacer es eh, presentar a los diferentes suplidores, digamos, su necesidad. Hablemos, no sé, digamos, de equipos de cómputo, necesito 100 y evaluar, digamos, todos los suplidores por separados para presentar costos, creo yo. Y digamos ahí las compras pueden estar sujetas
de acuerdo a la cantidad que se solicita, pidiendo descuentos y demás. No sé si entendí. Sí, de hecho, así es como funciona. Excelente. Zuleika nos indica que no nos escucha. Bueno, creo que puede ser un problema del audio que tienes, Zuleika, porque los demás sí me escuchan. Andrea, Rebeca y Viviana sí me escuchan. Sí, señor. Sí, señor. Yo sí, buenos días. Buenos días. Ok, buenos días. Sí, señor. Sí, bueno, Zuleika, creo que es el problema. Vamos a escribirlo. Muy bien. Ok, sí, efectivamente, el ejemplo sí está de acuerdo con lo que estamos explicando acá. Tiene relación directa. Pusiste un ejemplo con computadoras. En el área de producción, en una empresa, no necesariamente tienes que comprar computadoras para una empresa de manufactura, pero sí puede ser si nosotros fabricamos ropa y yo necesito comprar las telas, entonces dependiendo del tipo de tela, yo le cotizo a varios proveedores y con eso yo hago digamos, como un costo total de producción y yo le pregunto a finanzas, bueno, si yo soy el departamento de compras, yo le digo al departamento de producción, dígame cuánto va a producir, cuánto va a necesitar y de qué materiales. Ok, Zuleika, de acuerdo. Probar con otra computadora, dice. Bueno, entonces, y si yo soy departamento de compras, yo le digo al departamento de finanzas, indíqueme por favor cuál es el monto presupuestario que tenemos disponible para adquirir todos estos materiales que está pidiendo el departamento de producción. Entonces, yo con esos dos elementos tengo que jugar. Esa es una de las principales funciones que tienen las empresas de manufactura, que ellos tienen que empezar a jugar con calidad y con costo. A veces se van al tema del costo y compran cosas muy baratas. O a veces se van al tema de la calidad y no importa el costo y compran todo lo mejor. Ok, vamos a cerrar aquí. En cuanto a la evaluación de las salidas de del material directo, recordemos en cursos anteriores que nosotros utilizamos métodos de evaluación, métodos de estimación y métodos de registro contable para los inventarios. En contabilidad de costos, los inventarios funcionan de la misma forma, solamente que ya no vamos a tener inventario de materiales, sino que vamos a tener inventario de materia prima, inventario de producto en proceso, inventario de producto terminado, que eso lo vimos en la tutoría pasada. Y se utilizan varios métodos, puede ser el método del costo, puede ser promedio ponderado, puede ser WEPS o PEPS, pero hay que, digamos, como que definir bien. Recordemos que esto es política de empresa. Hay una norma contable que se llama, es la NIC 8, políticas contables, y esa norma me dice que yo debo aplicar em, procedimientos contables bajo un mismo método de manera consecuente. Es decir, que si yo utilizo el método del promedio ponderado en el año 2017, en el año 2018 también tengo que utilizar el promedio ponderado, en el 2019 también y en el 2020 también. Si yo quisiera cambiar de método, porque yo digo, bueno, promedio ponderado no me sirve mucho, voy a utilizar el método del costo o el método PEPS, entonces yo tengo que hacer el cambio retroactivo, es decir, yo tengo que cambiar mis estados financieros al menos el del último año para que la información sea comparable, es decir, aplicar el principio de contabilidad de comparabilidad y hacer que la información financiera esté revelada en el método nuevo
como si el método anterior nunca hubiera existido. Entonces, esto implica ajustes contables muy grandes, a veces generan pérdidas. Y esas pérdidas, sí, adelante. Eh, digamos, usted como contador en una empresa, hablando con el tema de inventarios, no sé si le toca, digamos, a usted como contable o al financista o a ambos juntos o al gerente general, cómo deciden la evaluación de los inventarios. Bueno, eso es una pregunta muy, muy interesante y por lo general le corresponde al financiero. La decisión final. Nosotros como contadores hacemos recomendaciones contables financieros sobre cuál es el método más adecuado para la empresa y para lo que se quiere revelar. Recordemos de cursos anteriores que creo que hicimos les voy a colocar un material adicional de inventarios para que lo tengan ahí el repaso, em, donde explica cuál es la diferencia digamos, en el inventario final, utilizando diferentes métodos de estimación o métodos de evaluación, inclusive métodos de registro contable de los inventarios. Entonces, si lo que quiero es reflejar menos inventario, utilizo tal método. Si lo que quiero reflejar más inventario, utilizo tal método. Si lo que quiero es reflejar el mismo inventario, pero con un costo más alto, utilizo otro método. Eso va a depender, esa decisión por lo general la toma el financiero, porque es el financiero quien evalúa si esa información realmente es útil para la toma de decisiones. Si el financiero dice, bueno, nos funciona tener el inventario elevado para que la gente vea que tenemos bastante inventario y los proveedores vean que sí compramos mucho, que los bancos vean que sí tenemos bastante para producir, que las empresas de bolsa sí vean que tenemos una buena rotación de inventario. Entonces, al final la decisión la toma por lo general el financiero. Por eso se llaman políticas contables. Las políticas contables las estructura el departamento de contabilidad, pero las define el departamento financiero y la gerencia. Esas son decisiones meramente gerenciales. A veces esas funciones se les delega al contador general y se le dice, bueno, tome, señor contador, usted es el que hace todo esto, entonces usted define lo más adecuado y póngalo en práctica. Pero no sucede así en todas las empresas. Hay empresas muy grandes como las transnacionales o empresas nacionales que son bastante grandes. Hay un departamento que se encarga de evaluar todo eso. Y también se le valora el riesgo, ¿verdad? O sea, no es nada más de decir, ah, bueno, con esta se me infla más el inventario o con esta se me ve mejor el inventario, sino que también se valora el riesgo de tener inventario bajo tal método de evaluación. Entonces, sí, por ahí va la respuesta a tu pregunta. No sé si te aclaré. Sí, sí, señor. De acuerdo. Em, Entonces, para evaluar las salidas de la materia prima o del material directo, se pueden utilizar los siguientes métodos. Está el costo promedio, el método PEPS y el método WEBS. Más adelante vamos a ver que realmente el método WEBS ya no se utiliza y de hecho la NIC 2 en alguna parte explica de que no es como el mejor método. Excelente, Zuleika, qué dicha que volviste y ya espero que sí nos puedas escuchar. Entonces, el método WEBS no es como el más adecuado, sin embargo, también se puede utilizar. Ahora, ¿cuál es el que utiliza las empresas, en especial las empresas de manufactura? El PEPS. ¿Alguno de ustedes quiere em, dar algún ejemplo del por qué es que el método PEPS es el más utilizado en empresas de manufactura? Pongamos un ejemplo para que tal vez se aclaren más. Walmart, McDonald's, no sé qué se les ocurre. ¿Por qué creen que ellos utilizan el método PEPS? ¿O cuál es el beneficio? Profe, creo que sería por el caso de las fechas de vencimiento, ¿o estoy equivocado? Sí, Viviana, tiene razón, por ahí va el asunto, en fechas de vencimiento. Sin embargo, hay empresas que trabajan con productos que no vencen. Entonces, ¿por qué cree que sería también útil usar el método PEPS? Profe, también sería porque, digamos, si estamos un Walmart, un súper,
ellos van colocando los productos. Entonces yo llego y tomo y saco y eso es lo que, digamos, va midiendo cómo se va moviendo el inventario. Es correcto, Andrea. La rotación del inventario, eso es súper, súper importante. Cuando nosotros utilizamos los métodos de evaluación del inventario, nosotros tenemos que ir registrando la producción con base en el costo del ingreso de los materiales. Entonces, si yo compro hoy, vamos a ver, si yo soy McDonald's y yo hago hamburguesas, entonces yo compro hoy 100 paquetes de pan que me cuestan 1.000 colones cada uno. Y yo compro mañana porque ya se me van a gastar y compro 100 paquetes más y me cuestan 1.100, entonces lo ideal es que mis primeras órdenes de producción tengan un costo más bajo porque mis primeros bolsas de pan me costaron 1.000 y la segunda me costaron 1.100. Si yo utilizo un promedio ponderado, entonces yo agarro las de 1.000 más las de 1.100, las sumo, las divido entre dos y me da 1.050. Entonces todo el costo del pan va a valer 1.050. En cambio, que si yo utilizo un día el método PEPS, que es primero entrar y primero en salir, entonces el costo de producción de hoy va a ser de 1.000 porque las que compré hoy me costaron 1.000 y el costo de producción de mañana va a ser de 1.100 porque las que compré me costaron 1.100. Ahora, desde una perspectiva financiera, esto me ayuda para tomar decisiones en cuanto al precio. Por eso es que a veces los productos cambian de precio y empresas como Walmart pasan actualizando los precios y que hoy sube 10 colones, mañana baja 5. ¿Okay? Eso es muy normal. ¿Por qué? Por efectos de producción. Entonces, si el costo de producción me aumenta, el precio aumenta. Si el costo de producción baja, puedo tomar dos decisiones. O dejo el mismo precio o bajo el precio. Cuando yo trabajo en economías de escala, esto es un concepto un poco más de economía, que las empresas trabajan, digamos, como por volumen y yo compro por volumen y fabrico por volumen y vendo por volumen. Generalmente, estas empresas lo que hacen es que el costo es tan bajo que el precio de venta no les va a variar mucho cuando el costo baja o sube, salvo que tengan un incremento o un decremento bastante considerable en su costo. Pero si yo soy una empresa como por ejemplo Dos Pinos, yo sí necesito variar mis precios porque mi producto es perecedero. Entonces, yo no me puedo quedar con un inventario que tal vez no está rotando, es decir, que no tiene salida, con un costo muy alto. Si, digamos, si el costo de producción bajó y el precio de venta lo mantengo alto, no me lo van a comprar. Entonces, para que mi inventario tenga eso que mencionaban ahora ustedes, rotación, entonces, necesito también considerar eso en variables de precio, en cuestión de venta. Vean que el tema de la evaluación de las salidas de la materia prima, del material directo o de los inventarios es muy importante y afecta desde diferentes formas. El presupuesto, las evaluaciones del presupuesto, el estado de la tesorería, ¿verdad? Los flujos de caja, em, el costo de la producción, presupuestos de compra para siguientes órdenes de producción, realmente afecta un montón. Y como mencionaban al principio, nosotros como contadores tenemos capacidad de decir, bueno, sus números se van a ver así con el promedio ponderado, se van a ver así con Pepsi, se van a ver así con Webs. Yo recomiendo tal por A, B y C. Y yo no recomiendo tal por A, B y C. Tome, señor financiero, señor gerente, usted tome la decisión cuál es el mejor y al final el contador registra con el método que la empresa defina como política contable. Si la empresa dice dentro de las políticas contables que los inventarios serán evaluados al costo promedio, entonces toda la contabilidad tiene que girar en torno a ese método. No podemos decir que como yo fabrico vinos, entonces el vino blanco se hace con método PEPS y el vino tinto se hace con promedio ponderado. No podemos combinar los métodos, tiene que utilizarse uno. Y acá es donde nosotros tenemos que tener en cuenta los principios de contabilidad. Y hay uno importantísimo que se llama el principio de la comparabilidad. Yo no puedo comparar resultados de un año con método BEPS y del otro año con método WEBS porque la información es completamente distinta. El método de producción es tan diferente que realmente no es tan factible compararlos porque puede ser que el impacto sea bastante negativo o más bien que sea muy positivo.
porque puede que con PEPs los inventarios me den un monto muy bajo al de promedio ponderado o al revés. Entonces, lo que nosotros queremos tomar es decisiones financiero-contables con base en información que es lo más acertada posible a la realidad. ¿Tenemos dudas hasta el momento? ¿Alguien que quiera comentar algo o preguntar algo? Profe, el de webs, que son últimas salidas, últimas entradas, primeras salidas, ¿eso es lo último que entró anteriormente o lo último, o sea, lo que estamos comprando? Es que no me queda claro. Es lo que está comprando uno. Por ejemplo, yo compro, vamos a poner un ejemplo, digamos, utilicemos los celulares que tienen modelos, digamos el iPhone. Yo compré iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 y iPhone el 10. Entonces, si yo utilizo el método webs, empiezo a vender el iPhone 10, que fue el último que compré, y me van quedando los del iPhone 5 ahí atrás. Si yo utilizo el método PEPS, empiezo vendiendo primero los del 5, que fueron los primeros que compré. Entonces, digamos, identificar cuándo es PEPS y cuándo es webs es con respecto a la compra. Digamos, los insumos que yo voy comprando los voy utilizando en ese orden. Si yo compro 3 veces y yo utilizo la última compra para empezar a producir, estoy utilizando método webs. ¿Ok? Si yo compro y utilizo lo primero que compré para empezar a producir, es decir, voy sacando, como por decirlo así, el producto más viejillo, ese es el método PEPS. El primero que entró es el primero que sale. Entonces, por ejemplo, importadora Monge va a vender obviamente la pantalla más moderna. ¿Y cómo visualiza las pantallitas más viejas? ¿Las venden en promoción o las venden cómo? Digamos, porque lo que es más viejo también nos interesaría venderlo como empresa, pero lo tendríamos que vender a un costo más bajo porque la más moderna es la que las personas van a buscar. ¿Sería algo así, más o menos? Exactamente, eso funcionaría ahí y ahí ya entrarían a jugar otros elementos del costo, pero ya sería del costo de la venta, porque ya yo tengo que empezar a definir estrategias de venta diferentes. Ese es un error grandísimo que tenemos con artículos como la tecnología y los alimentos. Podemos ir, por ejemplo, a una verdulería en donde tienen los productos que están muy maduros, que están así realmente bastante maduros, súper más baratos que los que están un poco más frescos. A ellos les importa venderlo, a mí no me sirve de nada tener 500 piñas a punto de empezar ya a ponerse malas, que les quedan como 2 o 3 días para venderse, porque yo no hago nada con mi inventario dañado ahí, mi inventario deteriorado o mi inventario obsoleto. Entonces, yo lo que hago es que defino una estrategia de venta para poder establecer un precio diferente. ¿Cómo se maneja? Bueno, ¿en qué proceso entramos nosotros como contadores de costos? Supongamos las pantallas que costaron 100.000 colones y entrar una versión más nueva, entonces esa pantalla vieja que me costó 100.000 las tengo que vender en 80.000. ¿En qué momento entramos nosotros? En el momento en que las compramos y registramos el costo de la compra. Y ya, hasta ahí. Si a la hora de que se vendieron, se venden en un precio menor y hay algún tipo de pérdida por esa venta, ahí entran los contadores financieros y los financistas a definir estrategias de qué hacen ellos con esa pérdida. Nosotros registramos el costo y ese es el costo en el que la compramos y decimos, bueno, costaron 100.000, tome, véndalas en 100.000. Si usted las quiere vender en 50.000, usted ve qué hace con la pérdida, pero a mí me costaron 100.000, yo las registré en 100.000 y eso es lo que vale. El contador financiero después hará revaluaciones de inventario, en donde ellos dicen, bueno, inventario del deterioro, inventario obsoleto o salidas del inventario por tal cosa, o donaciones inclusive. A veces pasa mucho que este tipo de empresas dice, bueno, donamos tanto a tales escuelas. Entonces, en lugar de vender el inventario, lo que hacen es que lo donan y ahí hay un beneficio fiscal porque esas donaciones las registran como salidas del inventario por donación. Entonces, ellos, digamos, el IVA, hacen un juego ahí con el IVA y con impuestos para no, digamos, para no afectar mucho su estado financiero.
pero ahí ya sería más una estrategia de precios, no tanto de costos, porque ya nosotros lo registramos por primera vez con el costo que es. Ok, gracias. Con mucho gusto. Bueno, continuamos. El método WEBS, como les decía, hay por ahí las normas contables. El método WEBS dice que el costo de los inventarios distintos a los tratados en el párrafo 23 se asignará utilizando el método de primeras entradas, primeras salidas, o el FIFO, o el costo promedio ponderado. Es decir, el método WEBS en ANIC 2 prácticamente no está contemplado, porque en todo caso el método WEBS infla muchísimo el costo del inventario. No es como muy normal que esto suceda. Entonces, a mí no me sirve inflar mi costo del inventario porque yo estoy entregando información financiera que se supone que es veraz y con webs no funcionaría. Entonces, por eso la norma contable dice que cualquier otro método distinto a los que menciona el párrafo 23 se utilizará PEPS o promedio ponderado. En inglés FIFO, que sería First Income, First Outcome. Entonces, por eso le dicen ahí FIFO, por si se confunden y lo ven en otro libro con ese nombre. Es lo mismo que decir PEPS. Y el promedio ponderado, lo que nos dice la norma es que el promedio ponderado puede calcularse periódicamente o después de recibir cada envío adicional, dependiendo de las circunstancias. Vean que acá nos lo dan como opción. Yo puedo decir, bueno, fabriquen todo, hagan todo y a final de mes yo hago el cálculo del costo promedio ponderado. O bien, cada vez que entran los productos yo empiezo a ponderarlos. También dice por ahí que puede calcularse a medida en que entran los nuevos artículos, ya sea adquiridos o producidos. Entonces, si yo ya tengo 100, que me costaron 100, y me entran 10 más que me costaron 115, entonces yo puedo ir recalculando mi promedio ponderado conforme van ingresando. Es decir, algo como tipo el PEPS, que cuando entran yo voy calculando. Entonces, con promedio ponderado yo puedo ir calculando cada vez que van ingresando o cada vez que sean producidos. Tenemos dudas hasta el momento con el tema de materiales directos. Recordemos que hay 3 elementos del costo. Hoy vamos a utilizar 2, el costo de los materiales y el costo de la mano de obra. El costo indirecto de fabricación lo vamos a ver en el siguiente tutorial. ¿Dudas? No, señor. Profe, esto nos va a ayudar para poder hacer la tarea. Es que yo la duda que tenía era cómo presentaba el costo de bienes manufacturados, costo de bienes vendidos y la utilidad o pérdida neta. Sí, al final vamos a ver un ejemplo. Ah, ok, gracias. Luego, el costo de horas hombre. Este es súper importante porque en el costo de horas hombre, acá se nos incrementa. Recuerde que para yo sacar el costo de los bienes manufacturados, yo necesito tener en cuenta el costo de la mano de obra, el costo del material directo y el costo indirecto de fabricación. Entonces, entender todas estas cosas nos ayudan a nosotros a calcular el costo y obviamente la utilidad o la pérdida. Y los costos horas hombre, podría decirse, bueno, qué machista, ¿sí? Podría decirse sí, pero realmente es un concepto como muy universal, que se le llama así, costo hora hombre, es decir, cuánto cuesta el salario de una persona que está trabajando en el área de producción o la mano de obra directa. Entonces, hay que tener en cuenta de que hay legislaciones específicas para calcular estos costos. Las sumas y las restas no van a variar, yo siempre voy a sumarle tanto y le voy a restar cargas sociales y todo eso, pero los porcentajes de aplicación son diferentes en cada país. En algunos países las cargas sociales para las personas son hasta de un 20%, hasta de un 50%, en Costa Rica son de un 9 punto y resto de por ciento, ahora vemos un ejemplo. Entonces, hay que tener en cuenta esto, si ustedes trabajan para una empresa que es transnacional, el costo de la planilla puede ser muy específica porque cada país tiene su legislación.
Entonces, supongamos que una empresa que tiene una planta de producción en Brasil, otra en México y otra en India, los costos de mano de obra son diferentes en los tres países. Y resulta que yo estoy en Costa Rica registrando la planilla de esas tres plantas de producción. Entonces, ¿cuál legislación aplico? ¿La de Costa Rica o la de esos países? La de esos países, porque la planilla está en esos países, se paga en esos países y se reporta digamos, a las autoridades de gobierno en esos países. En Costa Rica no tiene que reportarse nada de lo que se hace en Brasil, o sea, eso no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué sí se reportaría en Costa Rica? El salario y las cargas sociales de la persona que hace el cálculo de la planilla porque le están pagando en Costa Rica, no, pero digamos, no porque la mano de obra completa esté aquí. Entonces, para calcular las horas hombre y contarlas, a veces se utilizan varios métodos y uno de ellos es la boleta de trabajo o bien el conteo de horas trabajadas. Hay empresas que todavía utilizan como una boleta para marcar entradas y salidas, ya eso realmente es bastante viejo, pero hay algunas que todavía lo hacen. La mayoría ya utiliza un sistema de conteo de horas electrónico o digital. No sé si ustedes han visto empresas o tal vez ustedes trabajan en empresas así, donde van y marcan en un sistema con la huellita. O también hay otras donde ustedes pueden ver que se marca con un sistema informático. Ponen una clave, una contraseña, no sé ustedes cuáles han visto. Profe, en mi caso yo usé ambas y usé una que es muy completa que se llama Workday, algo así creo que se llama. Ajá, con Word. Sí, yo uso el de la huella. Ok. Entonces, como ven, hay varias. eh, digamos, hay varias que se pueden utilizar. Yo he utilizado una de un sistema informático. Yo entraba, marcaba mi entrada y marcaba mi salida. Entonces, eh, ahí podía uno como contemplar de que el empleado completaba las horas. También esos sistemas son muy importantes, no para contemplar si la persona entró tarde o salió antes, sino para contar las horas efectivas en producción. Y a efectos de contabilidad de costos, recordemos esto, nosotros no somos recursos humanos en este momento. Entonces, si un empleado que entraba a las 7 de la mañana llegó durante una semana a las 9 de la mañana, a nosotros no nos corresponde para nada aplicar medidas o sanciones disciplinarias. A nosotros nos corresponde únicamente calcular las horas menos trabajadas. Ahora, recursos humanos verá qué hace con ello. Entonces, a nosotros nos compete calcular las horas efectivas. ¿Por qué nos compete calcular eso? Porque resulta que las horas efectivas son parte del costo de los productos manufacturados. Entonces, si nosotros inflamos las horas de producción, el costo de producción será más alto. Y recuerden que la idea es producir a un menor costo y vender a un precio mayor. Si nosotros inflamos las horas de producción, entonces el costo de producción va a ser más alto. Y la mano de obra directa puede identificarse por tareas, por productos específicos o por procesos. Por tareas, digamos que yo tengo, pongamos otra vez el ejemplo con la Pozuelo. Están los que fabrican la masa, están los que preparan la galleta, están los que le ponen la cremita y están los que prueban por calidad y están los que empaquetan. Entonces, ahí tengo 5 tareas y yo puedo calcular el costo de la mano de obra o el costo de las horas hombre por cada una de las tareas. Por productos específicos, bueno, yo agarro y sumo todos los empleados que trabajan produciendo chiqui y ahí está el costo de horas hombre de la producción de chiqui. Igual con la galleta María, igual con la galleta soda. O por procesos. A veces yo lo que hago es manufactura de proceso. Pongamos otro ejemplo, Coca-Cola. Ellos tienen un departamento de envasado, otro de etiquetado y otro de producción. Entonces, por procesos, ellos cuentan digamos, su costo y lo van asignando según el proceso de producción. Hay varios procesos de producción para cálculo de costos. Está el costo por departamento, el costo por proceso, el costeo ABC y luego hay otros que son costos
por absorción y costos conjuntos y subconjuntos. Las empresas definen cuál de todo se hace, cuál de todo se usa. Son métodos de cálculo realmente. No es como que yo le diga, bueno, el empleado Andy Calderón se calcula por método de costo ABC. No, sino que el costo de toda la producción se tiene que calcular con uno de ellos. Y para calcular las horas hombre, bueno, en Costa Rica hay un ejemplo. Para calcular los salarios, podemos utilizar la calculadora de la caja. Esto es contemplando las horas. Supongamos que una persona que trabajó en la planta de producción laboró 40 horas esta semana. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Calculamos, digamos, que son los 9.500 colones por hora y lo multiplicamos por 40 horas. Entonces, el importe mensual son de 380.000. Si vamos a calcular, nos vamos aquí a la calculadora. Les voy a mostrar la calculadora. ¿O la están viendo? Ustedes me dicen si la están viendo. ¿Pueden ver la calculadora de la caja? Sí, se logra ver. Ok. Esta es Sí, una... señor. De acuerdo. En algunas empresas no tenemos un sistema informático para poder calcular todas las cargas sociales. Recordemos que las cargas sociales o las cargas obrero-patronales son parte del costo de la producción porque todas juntas suman la mano de obra, el costo de la mano de obra. Entonces, nosotros podemos utilizar esto que es la calculadora y vamos a poner acá los 380.000. Ese es el salario que vamos a pagar. Esta calculadora nos desglosa de una vez todo lo que nosotros tenemos que rebajar o todo lo que tenemos que pagar. Y acá nos define el porcentaje del patrono y el porcentaje del trabajador. Esto es súper importante porque recordemos que nosotros tenemos que retener y pagar cargas sociales patronales y laborales, es decir, del empleado. Para la caja costarricense, sobre el total de mi planilla, es decir, sobre los 380.000, el patrono paga acá 14.5% y el empleado 9.5%. Entonces, este es el total de los costos que yo estoy trabajando acá. ¿Ok? Y acá viene, digamos, como el desglose por cada uno de ellos, las instituciones, la ley de protección al trabajador, el total de los porcentajes. Esto es lo que paga actualmente, digamos, las cargas sociales, la mano de obra total es un 37%. Y el costo de la mano de obra para nosotros, este 26% se suma al costo de la mano de obra, porque es parte de la carga del costo de las horas hombre. Entonces, esta es una herramienta bastante práctica que ustedes pueden calcular, digamos, diferentes salarios, inclusive pueden calcular el de ustedes, lo que ustedes quieran acá calcular. Y les hace el cálculo de todo. Ellos calculan acá el costo del salario, no las horas. Entonces, para que tengan en cuenta que las horas las calculamos nosotros. Esas 40 horas que pusimos acá en el ejemplo fue que nosotros en cualquiera de nuestros métodos sumamos y el empleado trabajó 40 horas. No es que el empleado haya trabajado menos horas, más horas, no, esas son las horas que el empleado trabajó en toda su jornada, entonces eso es lo que se le va a pagar. ¿Tenemos dudas con esta parte? Profe, digamos, esos 9.500 es el salario por hora. Ajá. ¿Y ese cálculo cómo se hace? El cálculo de los 9.500. Ajá. El cálculo de los 9.500 los define la empresa. La empresa define cuánto va a ser el costo, cuánto va a ser lo que se le va a pagar por hora a un empleado. Entonces, ahí estamos fuera nosotros. Eso le compete a dos departamentos. El primero es el de recursos humanos en el área de planillas y el segundo, finanzas. Porque finanzas dice, bueno,
no, 9.500 es muy caro, o no, 9.500 está bien, o eso es muy barato. Ellos analizan eso y planillas son los que definen salarios. Nosotros como departamento no, a nosotros nos dice planilla, em, vea, la hora mano de obra es de 9.500 y aquí están los 100 empleados que pidieron de producción, tome, calcule. Entonces nosotros calculamos con el costo que ellos nos dan. Los 9.500 nosotros no los calculamos, a nosotros nos tienen que decir cuánto es el costo. Contabilidad de costos ni contabilidad financiera definimos salario. Ok, otras preguntas. Profe, en la página del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social viene como una lista donde uno ve, por ejemplo, a un chef cuánto es lo que debería de ganar. Entonces, sobre eso es lo que una empresa se ubica para decir cuánto es lo que hay que pagarle a una persona. Sí y no. Tanto la Caja como el Ministerio de Trabajo en Costa Rica tienen los estándares de salarios mínimos legales. Entonces, eso que viene ahí es el mínimo legal. Una empresa define sus salarios a través de otros métodos, y esto ya es muy de recursos humanos, que es un método del mercado. Ellos hacen como una evaluación del mercado y ellos dicen, bueno, un operario para una empresa de comidas, cuánto le pagan. Y ellos van y averiguan en otras empresas del mismo sector cuánto pagan. Ellos deciden si se ponen en un promedio, si se ponen por debajo o si se ponen por encima de ese monto. Pero otro método es utilizar, como ustedes lo mencionan, utilizar el salario mínimo que está en la página de la caja o bien en la página del Ministerio de Trabajo, lo dividen entre la cantidad de horas mínimas que se requieren de trabajo y ahí me dan el costo por hora. Pero hay varios métodos para definir ese costo y casi siempre recursos humanos define como un costo digamos, promedio en el mercado. Digamos, si Coca-Cola paga 7.000, Pozuelo paga 7.500, Walmart paga 3.500, Dos Pinos paga 6.000. Entonces ellos a veces lo que hacen es agarrar todas y sacar un promedio, o agarran el más bajo o el más alto, o ellos dicen, bueno, es que mi principal competencia es la empresa tal, entonces voy a pagar un poquito más que ellos para que los empleados se me vengan para acá. Entonces, eso ya es muy estrategia de personal. Ok, gracias. Con mucho gusto. Vamos a continuar acá. Entonces, luego de que calculamos los salarios, un asiento contable sería el gasto de nómina, que este gasto de nómina es exclusivamente de la mano de obra que nosotros tenemos, ¿verdad? Nosotros le pasamos el gasto de nómina al contador financiero, el contador financiero después, él va y suma la nómina administrativa con la de producción y hace todos los pagos correspondientes, pero este es el gasto de la nómina. Entonces tenemos el gasto completamente de los 380.000 contra los salarios por pagar menos las cargas sociales. Esas cargas sociales, recuerde que nosotros como empresa tenemos que retenérsela al empleado y pagarla a las empresas que correspondan. Y ese es el salario para el registro del salario del empleado. Adicional, nosotros como empresa tenemos que registrar el 27 punto y resto de por ciento de cargas obrero-patronales. Entonces, tenemos que hacer gasto de nómina porque son cargas sociales también que se cargan directamente al costo de la producción contra eh, los costos de la caja por pagar, otras instituciones que se pagan como el IFAM, el IMAS y todo eso, y un monto de la Ley de Protección al Trabajador. ¿Por qué lo ponemos por pagar? Porque nosotros como departamento de costos lo que hacemos es calcularlo y registrarlo. Nosotros no somos encargados de pagar nada. Entonces, el contador financiero o el departamento de pagos o la gente de finanzas, después ellos van y agarran todo eso por pagar y lo colocan al revés, según asiento contable lo reversan y lo tiran todo contra bancos, porque lo que hicieron es que ya lo pagaron. Entonces, por ejemplo, este que dice caja por pagar, pone caja por pagar al debe y al haber lo tira a bancos. Entonces ya lo pagó, ¿ok? Pero ese asiento contable no nos compete a nosotros, nos compete a nosotros llegar hasta aquí, hasta donde nosotros hacemos el cálculo
y hacemos el registro de los costos. ¿Dudas acá con este cálculo? Este cálculo sale de la página que usted nos acaba de mostrar. Y este cálculo sale de ahí. Si la Ok. empresa tuviera un sistema informático, Ujú, lo pueden hacer también. ok. Ujú. Profe, yo tengo una consulta, nada más que se me acaba de ocurrir. Digamos, las empresas que pagan anualidades, eso, como, digamos, para lo que es el registro de las cargas sociales y todo eso queda igual, o ya implicaría otro cargo ahí. A ver, tu pregunta va hacia que si las anualidades son aplicables de cargas sociales. Bueno, sí, digamos, en cómo se registraría eso, más que Ok. todo, digamos, en el costo hora de la persona. Ok. Las anualidades son, o las anualidades, o los bonos, premios y todo eso son beneficios. Y los beneficios, hay una norma contable ahí que habla de los beneficios de empleados. em, los beneficios no son parte del costo de la mano de obra, son parte de la planilla. Entonces, esos son gastos administrativos. Si la empresa dice, yo le voy a dar 100.000 colones al final a cada uno de los empleados por ser muy bueno, esos 100.000 colones por empleado no son parte del costo de producción, son parte de un costo administrativo, porque eso es un beneficio. Ahora, ¿nos compete a nosotros calcular algo? Realmente no, eso lo hace planilla y finanzas. ¿Nos compete a nosotros entender algo? Sí, nos compete entender de que esos beneficios, esos bonos o esas anualidades o esos pluses que se pagan, si son únicos en el año, es decir, yo le pago un bono a mitad de año a mis empleados, ese bono no es parte de los costos de producción, porque esos bonos son beneficios a empleados. Entonces, si yo tengo un beneficio a un empleado, lo ideal es que eso salga de mi presupuesto de gastos administrativos. Y al salir de gastos administrativos, ya no forma parte del digamos, del costo total de la producción. No es que mi salario se me va a incrementar de la planilla, entonces por eso tengo que subirle el costo y por ende el precio. Realmente no aplicaría en ese caso. Ya, Ah, ok, profe, ya ahora sí me quedó claro, entonces habría que registrarlo como un gasto completamente aparte. es correcto. Como el gasto del salario de mercadeo, del de recursos humanos, que son salarios que no son parte de la producción. Perfecto, me queda claro, gracias, profe. Con gusto. Sí, se le pagan a los empleados de producción, pero no son parte de los costos de producción. ¿Ok? Ahora, tipos de inventarios. Recordemos esto de la tutoría pasada. Tenemos el inventario de materiales o el de suministros. Eso es todos los... Sí, recordemos el objetivo de una empresa de manufactura y es la transformación de materiales para llegar a algún tipo de producto final, el que sea. Puede ser que yo sea McDonald's, que compro pan para producir hamburguesas, o puede ser que yo sea Bimbo, que compro harina para producir el pan. Cualquiera de los dos implica transformación de materiales. Entonces, el inventario de materiales es el que yo compro inicial, el que yo digo, bueno, así lo compré y así lo empecé a usar. El inventario de trabajo proceso, eso es, por ejemplo, si yo compré materiales para, vamos a poner un ejemplo de casa. Yo compré harina para hacer empanadas de chiverre. Entonces, yo sumo la harina, el costo de la harina y el costo del chiverre y el costo de los otros materiales y me da 100.000. Y resulta que agarro la mitad de esos materiales y empiezo a producir. Entonces, si a mí viene el dueño de la producción y me dice, Andy, dígame cuánto vale ahorita su producción, yo tengo que sumar el costo de lo que hay ahorita sin producir, es decir, la mitad de la harina y la mitad del chiverre, más lo que yo estoy produciendo, que sería la otra mitad. Pero resulta que usted dice, bueno, pero es fácil, porque si me costó 100 colones la harina y 100 colones el chiverre, entonces son 50 de cada, 50 en producción y 50 en materiales. Realmente así no se calcula. Sí es fácil decir,
50 de materiales porque usé la mitad, pero el trabajo en proceso no cuesta 50 porque al trabajo en proceso ya se le empezaron a sumar otros costos de producción, como por ejemplo el costo de horas hombre y los costos indirectos de fabricación que van ahí metiéndose poco a poco. Entonces, tienen cálculos diferentes. Y luego el inventario de artículos terminados es la suma de todos los costos de producción más los costos indirectos de fabricación. Entonces me da el costo del inventario de artículos terminados. ¿Dudas hasta el momento? Entonces, ¿de qué me sirve a mí esto? Supongamos que yo tengo un estado financiero con corte al 30 de marzo, en donde habían 100 de materiales, habían 100 de trabajo en proceso y tenía 50 de producto terminado, es decir, tenía 250 en inventarios totales. Y para el 1 de abril yo compré 100 de materiales. Para el 1 de abril, de los materiales que me quedaron, pasaron a producción la mitad y de los que tenía en proceso ya están terminados. Entonces, como pueden ver, hay como una especie de cadena, por decirlo así, va uno sobre el otro. Yo no puedo pasar de inventario de materiales a productos terminados sin haber pasado por producto en proceso. Yo no puedo tener inventario en proceso sin tener inventario de materiales. Esto es como una sobre otra. Entonces, si ustedes recuerdan de los cursos anteriores, creo que de contabilidad 2 me parece, nosotros calculábamos el inventario inicial más las compras menos las ventas o menos el costo de la mercancía vendida, me da el inventario final. ¿Cómo funcionaría en este caso? Yo tengo el inventario inicial de materias primas más las compras de materias primas menos el inventario final de materias primas me va a dar el inventario usado de materias primas. ¿Ok? Entonces, y ahí me va a dar el costo de los materiales. El inventario de trabajo en proceso, yo tengo el inventario inicial de trabajo en proceso más los nuevos ingresos menos las salidas y me va a dar el inventario final de trabajo en proceso. El producto terminado sería el inventario inicial de productos terminados más los ingresos de productos que estaban en proceso y ahora están terminados, menos todas las salidas de artículos terminados que ya tuvimos del inventario. Y eso me va a dar el inventario final. Entonces, la suma de los 3 inventarios finales me va a dar el total del inventario. Esto es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta. Para el sistema de acumulación de los costos, bueno, podemos utilizar datos rutinarios del costo del producto, que son tareas muy importantes. La acumulación de los costos es la recolección organizada de datos, es decir, yo voy sumando cada uno de los costos que se van dando en cada proceso. Si algo me salió un poquito más caro, yo voy y lo sumo también. Y como dice al final, los costos también se clasifican o se agrupan. Entonces, yo puedo decir, bueno, los costos los costos de los productos que están congelados, los costos de los productos que se descongelan, o supongamos que yo soy Dos Pinos, entonces los costos de la leche antes de la leche entera, los costos de la leche para pasarla a leche deslactosada, los costos de la leche para pasarla a leche descremada. Yo puedo clasificar los costos por categorías y al final recordemos que toda esta clasificación lo que nos permite es tomar decisiones. Y los costos unitarios también facilitan la evaluación del costo de los productos vendidos o de los inventarios finales. Por ejemplo, supongamos que se producen 5,000 unidades a un costo de 8,000 y el valor de cada uno es de $1.60. Si se venden 3,500 unidades, el inventario final de artículos terminados es de 1,500. Entonces, el cálculo para el costo de los artículos vendidos y el inventario final de los productos terminados sería el siguiente. Mi producción total es de 5,000, ¿ok? Aquí tenemos las unidades. Y el costo total son 8,000. Hasta ahí todo bien, es información que nos dieron.
Luego, dice que vendieron 3.500 unidades, no nos dijeron el precio, pero arriba teníamos el costo, porque nosotros tenemos que calcular el costo, no el precio. Entonces, si se vendieron a $6, esos $6 no son importantes para nosotros. Nosotros calculamos el costo. Entonces, si tenemos $8.000 en producto terminado y vendimos 3.500 unidades, que su costo es de 1.6 cada una, es decir, vamos a sacar de mi inventario 5.600. Entonces, al final me quedaron 1.500 unidades. Esas 1.500 unidades son el inventario final. Yo multiplico 1.500 por 1.6, me va a dar 2.400. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver de que el ejercicio del cálculo de los costos realmente a veces no es como muy complicado. Aquí nos están diciendo cuánto es el costo de cada una. En algunos casos nos van a decir que se fabricaron 5.000 unidades, ¿verdad? Que se fabricaron 5.000 unidades y que el costo es de $5 cada una. Ahora, el cálculo normal del costo unitario es agarrar el costo total entre la cantidad de unidades. Y si ustedes dividen ahí los 8.000 entre los 5.000, les va a dar 1.6. Ese es el costo normal. Tenemos duda acá con este ejemplo. ¿Preguntas? Este ejemplo sería parecido al de la tarea, ¿verdad? Sí, es bastante parecido. Ok. Lo voy a copiar para poder verlo luego otra vez y para poder hacer la tarea. Solo que en la tarea es de colones. Sí, sí, yo les puse Una pregunta ahí. Ujú. Digamos, lo que estamos diciendo que la producción total es 8.000, ¿cierto? Ok, la producción total en unidades es de 5.000, cuyo costo es de 8.000. Ok, ajá, estoy de acuerdo. Pero la parte a donde no estoy llegándole es como la lógica entre la producción total y el total. O no sé si es que ahí nada más me está dando como la producción total y luego yo estoy como desglosándolo, no agarro como esa lógica. Creo que Sí. está tan fácil que no le entiendo la lógica. Sí, bueno, para Rebeca lo que podemos hacer es esto, la tutoría obviamente queda grabada y no se va a poder subir de inmediato porque el video no se sube de inmediato, pero les voy a subir esta presentación apenas cerremos la tutoría para que la puedan tener ahí. Y para Andrea, fue la que preguntó al final, ¿verdad? Em, Sí, el ejemplo realmente lo que hace es desglosar acá para que a nosotros nos dice que tenemos una producción total de 8.000, ¿verdad? De 5.000 unidades cuyo costo es de $8.000. Entonces, si nosotros agarramos todos los artículos vendidos o los artículos que salieron del inventario de materiales producidos, nos va a dar el inventario final. Y si ustedes quieren corroborar que mis cálculos sí están correctos, ustedes suman el costo de los productos vendidos más el inventario final y me tienen que volver a dar la producción total. No me puede dar más ni me puede dar menos, porque si no, entonces estoy calculando mal. Y eso es lo que quiere decir este ejemplo. Por eso es que está 2 veces el 8.000 y 2 veces el 5.000, que es lo mismo sumar el costo de los artículos vendidos y el inventario final. Eso me va a dar la producción total. O es lo mismo que agarrar la producción total menos los costos menos el costo de los productos vendidos y me va a dar el inventario final. Esta es como la ecuación contable, que yo la puedo poner de diferentes formas y al final me tiene que dar lo mismo. Aquí lo que me dice es diferentes formas de calcular. En la tarea probablemente venga de esta forma o venga, puede ser que me den el costo total o puede ser que me den los costos del artículo vendido o puede ser que me den el inventario final. Entonces, con esta formulita ustedes pueden como jugar a calcular cualquiera de las tres.
Yo quiero ver cuál fue la producción total. Bueno, entonces sumo el costo de los artículos vendidos con el inventario final y eso va a ser la producción total. Si yo quiero calcular el inventario final, entonces yo agarro la producción total menos el costo de los artículos vendidos y me va a dar el inventario final. Pero resulta que tal vez en el ejercicio a mí me dieron la producción total y el inventario final. Si yo resto eso, me va a dar el costo de los productos vendidos. No sé si te aclaro, digamos, como la lógica de este cuadrito con este ejemplo. Sí, 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 ya entendí. A veces se hace uno como un colocho ahí y por eso es que la contabilidad de costos, cuando uno ya la va entendiendo, la contabilidad de costos es inclusive hasta más linda que la contabilidad financiera. A principio es un dolor de cabeza porque es mucho concepto, mucho detalle, uno desglosa demasiada la información, entonces al haber tanto desglose de información, a veces uno se pierde, pero por eso es importante que nosotros comprendamos los conceptos para poder calcularlo. ¿Okay? No sé si esto último que acabo de decir les ayuda muchísimo para entender, probablemente para la tarea también. Sí, sí, señor. Sí, ya está bastante claro. Perfecto. Sí, Entonces, profe, también a mí me gustaría, bueno, tal vez ya cuando podamos ver nuevamente la biotutoría, pero también las fórmulas que usted explicó antes de lo del inventario de materiales en proceso y esas otras fórmulas creo que también me parecieron muy importantes. bueno, las de aquí, estas. Sí, señor. Ok. Les voy a subir como una tablita para que lo puedan tener ahí de apoyo también. Perfecto, profe, muchas gracias. Les voy a escribir como un Excel para que lo puedan tener. Luego viene el estado de costos. Hay que tener en cuenta que el estado de costos es un estado financiero adicional. Em, las normas internacionales de información financiera son como muy clasistas, por decirlo así. Ellos nunca hablan del estado de costos. Lo que ellos omiten es que el estado de costos es necesario para preparar el estado de resultados. Ellos hablan del estado de resultados y ya, no tenemos otra información más que esa. Pero, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el estado de costos tenemos que agarrar toda esta información, como esta que tenemos acá en este ejemplo, ¿verdad? Para sacar todos los costos y el resultado lo agregamos al estado de resultados. Entonces acá podemos ver un ejemplo y esto también les va a ayudar para la tarea. Tenemos acá costos incurridos en la producción durante el periodo. Entonces tenemos la suma de los materiales directos, la suma de los mano de obra directa, más la suma de los IF o los costos indirectos de fabricación. Todo esto se llama costo incurrido en la producción. ¿Ok? Entonces, la suma de los tres elementos del costo es lo mismo que decir el total de costos de producción. Esto es importantísimo que ustedes se lo lleven hoy de aquí de la tutoría para que lo tengan bien claro porque esto les va a servir para las tareas y para la vida. El costo de la producción, el costo total de la producción es la suma de todos los costos de los materiales directos, de todos los costos de la mano de obra directa y de todos los costos indirectos de fabricación. Ahora, si a esos costos indirectos de fabricación le sumamos el inventario de trabajo en proceso cuando iniciamos ese periodo, es decir, el inventario en proceso, nos va a dar el costo de los artículos en proceso durante el periodo. ¿Ok? Entonces, los costos de producción más lo que ya teníamos en producción nos va a dar el costo de los artículos en proceso. Si a ese costo de artículos en proceso nosotros le restamos el inventario de trabajo en proceso al final del periodo, nos va a dar el costo de los artículos manufacturados. Y eso es un estado de costos. Este es un estado de costos súper básico, bastante sencillo. Y aquí nos desglosa muchísimas formulitas. Yo se las voy a poner en un Excel para que ustedes vean y se las voy a poner como con fórmulas de suma y resta y todo eso para que ustedes jueguen con los numeritos y vean cómo funciona. Pero, digamos, acá está bastante claro. ¿Tienen alguna duda de cómo entender este primer cuadro? Yo creo que por ahí es donde va la tarea, si no me equivoco.
profe, digamos, el inventario de trabajo en proceso al comienzo del periodo, eso también es como, digamos, es que aquí en el estado de costos, pues se ve muy bien, pero si yo tuviera que sacar ese detalle, inventario de trabajo en proceso al comienzo del periodo. Recordemos que nosotros en contabilidad tenemos un estado de un balance de situación o un estado de situación financiera, un balance general, con una fecha de apertura y una fecha de cierre. Supongamos que estamos haciendo la contabilidad de abril. Entonces, si al 30 de marzo yo tenía inventarios en producto en proceso de 100,000 colones, entonces eso se llama inventario final. Al 30 de abril se llama inventario final. Resulta que al 30 de marzo, al 1 de abril, ese inventario final que tenía el 30 de marzo se convierte en inventario inicial. ¿Por qué? Porque el 1 de abril yo empiezo producción otra vez y durante el 2, 3, 4 hasta el 30 de abril yo tengo producción. Entonces, el inventario inicial va a ser lo que yo tengo a principio de mes y el inventario final va a ser lo que tengo al cierre de mes. ¿Ok? No sé si se logran como ubicar en el caso de que lo tengan que calcular. El inventario inicial siempre va a ser el inventario de cierre del mes anterior. No hay forma de que se pierdan ahí. Entonces, si yo tengo un estado financiero y me dice que al 31 de diciembre del 2019 yo tenía 100,000 colones en inventario, al 1 de enero, yo en inventario final, a ver, otra vez, perdón. Si al 31 de diciembre del 2019 yo tengo 100,000 colones de inventario final, entonces el 1 de enero del 2020 yo voy a tener 100,000 colones de inventario inicial. ¿Ok? Con lo que se cierra un mes es con lo que se abre en el siguiente. Entonces, esa es la forma en la que ustedes calculan o identifican cuándo es al comienzo del periodo y cuándo es al final del periodo. Que es lo mismo que decir inventario inicial o inventario final. No sé. Profe, una consulta. Lo que es el caso de los costos de artículos durante el periodo, ¿ese cómo se calcula? Estos costos durante el periodo se van acumulando y se van sumando. Anteriormente hablábamos de que hay varias formas de ir evaluando el inventario, ¿se acuerdan? Entonces, por lo general, el departamento de producción y el contador de costos, ellos van llevando los cálculos diarios de todo esto. Entonces, supongamos que hoy, 18 de abril, yo llego y le digo, Viviana, deme un estado de costos a hoy, usted debió haber tenido en algún momento registro de todos los costos que se han dado desde el 1 de abril hasta hoy. Entonces, si usted suma los costos al 18 de abril, ¿ok? Y le suma los que habían el 1 de abril, me va a dar el costo de los artículos producidos durante el proceso. Ah, ok, ya comprendo. Gracias. Digamos, en un ejercicio en una práctica yo no les voy a poner a que lo calculen, porque realmente eso es un dato muy específico. En la vida real hay sistemas informáticos que me ayudan con eso, hay sistemas de ingeniería que me ayudan un montón, la planta de producción debe ser capaz de contar eso, entonces si yo quisiera calcularlo en la vida real, ese dato tiene que existir en algún lado y por lo general tiene que existir en un detalle de contabilidad de costos. Ok, perfecto, gracias, profe. Con mucho gusto, si hacen un ejercicio, digamos el ejercicio se los va a decir ahí, en caso de que porque vean que aquí dicen que hay que sumarlo, por ejemplo, en este estado de costos, puede ser que ya se lo den, ¿ok? Si no se lo dan, entonces se omite esa parte. Luego tenemos el estado de ingresos o el estado de resultados. Este ya lo conocemos nosotros un poco más. Tenemos las ventas. Ojo, el precio de venta no tiene nada que ver con el costo de venta, son diferentes. Pero para calcular mi ingreso neto yo necesito empezar a partir de los ingresos. Entonces, la venta. Ahora sí, tenemos que agregarle los costos, ir quitándole los costos a la venta. Porque supongamos que yo vendí 100,000, pero tengo que restarle el inventario inicial de productos terminados, más
el costo de los productos manufacturados me va a dar los artículos disponibles para la venta, menos el inventario final. Esto me va a dar el costo de los artículos vendidos. Si ustedes pueden ver, esto es como una especie de resumen del estado de costos, porque mucha información que tengo acá en el estado de ingresos sale del estado de costos. Entonces, si yo agarro las ventas, que es esto que está aquí, si a las ventas yo le quito el costo de los artículos vendidos, que es la suma de todo esto, me va a dar una utilidad bruta. Y a la utilidad bruta yo le tengo que restar los gastos generales, administrativos, de venta, los impuestos y todo eso que ya conocemos de un estado de resultados. Y eso me va a dar el ingreso neto. ¿Ok? ¿Tenemos dudas acá de cómo se analiza este estado de ingresos? Profe, entonces ahí sería, digamos, el inventario más los costos. Eso me va a dar los artículos disponibles para la venta. Así es. Y A esos artículos disponibles se les resta el inventario final. y me queda el costo de la mercadería vendida. Exactamente. Y entonces tengo ventas. Menos el costo de artículos vendidos. Menos el costo tengo la utilidad bruta. Exactamente. Ok. Y ya de ahí para abajo es un estado de resultados normal como el que conocemos, que le quitamos todos los gastos administrativos, planilla, publicidad, mercadeo y todo eso, hasta llegar a la utilidad, a una utilidad, digamos, antes de impuestos, y luego le quitamos impuestos, se aplican, y después nos da la utilidad del periodo. Y ya después la utilidad del periodo la pasamos al balance general y todo el resto del proceso. ¿Ok? Nosotros como contadores de costos llegamos hasta aquí. Ya digamos, nosotros no haríamos el resto, salvo que nosotros seamos los contadores generales también, que tenemos que hacer la otra parte. Pero por lo general nosotros llegamos, inclusive nosotros como contadores de costos llegamos hasta el estado de costos. Por eso en la tutoría pasada vimos unos ejemplos de estados de costos muy detallados, muy grandes. Me parece que en Google ustedes pueden encontrar estados financieros de la empresa Mave. Entonces, búsquenlos en Google para que revisen el estado de resultados o el estado de costos. Es increíblemente grande, es grandísimo. Ellos tienen mucho y lo tienen por departamento, por sección, por lavadoras, por refrigeradoras, por no sé qué, por cada uno de los materiales ellos tienen un detalle. Entonces, búsquenlo para que vean. Entre más detallado sea, cuando el contador financiero tiene que preparar el estado de ingresos o el estado de resultados, él va y agarra las partidas que son específicamente necesarias. Por eso Pero en ese caso, digamos, el contador general tendría que estar alimentado de un muy buen sistema de inventarios. es correcto. Es correcto, por eso el contador de costos debe llevar todo completamente detallado. Y por eso la contabilidad de costos es una contabilidad auxiliar de la contabilidad financiera, porque la contabilidad de costos permite proveer información para la contabilidad financiera. Si yo llevo la contabilidad de costos así por encimita, el contador financiero lo que me va a decir es, ahí no, deme el costo total y yo agarro ese costo y ya, yo no hago nada más, porque el contador financiero no se va a ir a desglosar los costos. Para eso estamos nosotros los contadores de costos que hacemos todo ese detalle. Profe, entonces en esto de la tarea, para presentar el costo de bienes manufacturados sería este estado de costos, para presentar el costo de bienes vendidos sería este estado de ingresos. Sí. ¿Y cómo presentamos la utilidad o pérdida neta? La utilidad o pérdida neta es muy sencilla, porque yo agarro las ventas menos los costos y ahí me va a decir si yo tengo pérdida o si tengo utilidad. Ok. Realmente no es como mucho del otro mundo. Veamos acá. El costo de los artículos manufacturados. Acá les voy a dejar como una pista para la tarea. Entonces, yo tengo el costo de los artículos incurridos durante el periodo. Y entonces tengo el total de materiales directos y el total de materiales indirectos, mano de obra directa. Le sumo los costos indirectos de fabricación y la suma de estos tres elementos del costo, recordemos que eso me va a dar el total de los costos de producción. ¿Ok? Y a eso le sumamos el inventario inicial en proceso y me va a dar el costo de los artículos en proceso durante el periodo. Y a eso le restamos el inventario final del trabajo en proceso y me va a dar el costo de los artículos manufacturados. ¿Ok? Es muy parecido al ejemplo que vimos anteriormente.
Así es la forma en la que yo calculo el costo de los artículos manufacturados, ¿ok? Los elementos del costo se suman y me dan costos totales. Sumo inventario inicial de trabajo o proceso y me va a dar costo de artículos en proceso. Le resto el inventario final de trabajo en proceso y me va a dar el costo de los artículos manufacturados. Ahora, para calcular el costo de los artículos vendidos, yo voy a utilizar el inventario inicial de los artículos vendidos, le voy a sumar el costo de los bienes manufacturados y me va a dar el total de los artículos disponibles para la venta. A eso le resto el inventario final de bienes manufacturados y me va a dar el costo de los bienes vendidos. Vean que realmente esto es lo mismo que teníamos acá en este ejemplo, ¿verdad? O sea, son los estados de ingresos y los estados de costos. Y para calcular la pérdida neta, por eso te decía, realmente es bastante sencillo. Agarro las ventas menos los costos, me va a dar utilidad bruta. A esa utilidad le resto todos los gastos administrativos, ventas, todo eso y me va a dar, bueno, en este caso, acá tenemos pérdida neta, pero puede también ser utilidad neta o ingreso neto. ¿Ok? Entonces, estos cuadritos realmente son bastante útiles. Yo voy a tratar de subirles como un Excelito para que lo tengan. Voy a tratar de subírselos hoy. No estoy seguro a qué hora se las puedo subir, pero voy a tratar de subírselos hoy. Les voy a dejar subido apenas terminemos la tutoría esta presentación para que la tengan. La presentación les va a ayudar muchísimo para que entiendan muchas cosas y para la tarea también. Y en el transcurso de la tarde probablemente voy a pedir que suban la videotutoría para que la puedan repasar. ¿Tenemos dudas hasta el momento? Profe, yo solo un favor, usted se puede volver al cuadrito chiquitito de la formulita del inventario, es que ahorita eso nada más es para, Okay. ajá, ajá. Sí, esto es la producción total menos Ujú, los costos producidos, vendidos, me va a dar el inventario final de productos terminados. ujú, ujú. Perfecto, sí. Ujú. Bueno, hoy estuvo como más pesadita la tutoría, creo yo. Estuvo más cargada de información. Sí, pero está bonita, digamos. La contabilidad de costos es muy linda, realmente yo les digo, cuando yo empecé a estudiar contabilidad de costos fue sumamente entretenido porque uno se pierde mucho al principio, pero ya uno cuando la va entendiendo realmente es muy interesante. Y son muy pocas las empresas de manufactura que contratan muchos contadores de costos, entonces si alguno de ustedes llega a tener la oportunidad, pues qué dicha porque son muy pocos los contadores de costos especializados. Y les digo una cosa, a nivel laboral, el contador de costos es muy bien pagado porque son muy pocos los que son especialistas en contabilidad de costos. Entonces, una empresa se da el lujo de pagar un montón a un contador de costos porque no hay muchos en el mercado. Entonces, si ustedes son buenos, les van a pagar bastante porque ustedes saben mucho de esto. Y para esto también es importante que ustedes empiecen a informar por aparte. Por ejemplo, eso que les decía, descargar estados financieros de empresas de manufactura. Yo sé que los estados financieros de la empresa MAVE están en la web, porque eso sí los he buscado, pero tal vez otros como los de la Florida, los de FIFCO, tal vez estén ahí porque ellos cotizan en bolsa y como ellos también son de producción, puede que ahí encuentren estados de costos para que ustedes se familiaricen con conceptos que son propios de contabilidad de costos. em, Tal vez en algún lugar se les llama costos indirectos de fabricación, en otros se les llaman costos indirectos de la producción, costos indirectos de la manufactura. Pueden tener muchos nombres, pero pueden significar lo mismo. Entonces, ustedes se familiarizan con esos conceptos. Profe, una consulta, es que yo vi en el capítulo, bueno, que nos tocaba, vi unas tablas de un catálogo de cuentas. ¿Esos catálogos de cuentas, digamos, los hace el contador de costos o esos ya son como un catálogo que hay predeterminado y se usa como en todas las empresas? Bueno, tanto en la contabilidad de costos como en la financiera, los catálogos de cuentas se hacen con base en la necesidad de la empresa.
ese catálogo que viene ahí es como una guía realmente. Y de hecho yo vi que hay algunas cuentas que no aplican ni siquiera para Costa Rica. Probablemente fue por el país en donde se hizo el libro. Pero eh, la contabilidad de costos es muy, ¿cómo se dice?, interdisciplinaria. Entonces, para crear un catálogo de cuentas de contabilidad de costos, el contador de costos es vital, pero también necesita de apoyo de otras áreas, como por ejemplo el área de producción. Yo le puedo preguntar al área de producción, ¿y esto qué es? Porque el contador de costos es contador, no es experto por ejemplo, en industria farmacéutica que tiene una planta de producción de vacunas. Entonces, yo no sé cómo se llaman las vacunas, ni los insumos, ni nada de eso. Entonces, lo ideal ahí es que el contador vaya, se informe, explore, pregunte a los de producción cómo se llama esto, cómo se llama aquello, para que se puedan ir definiendo digamos, ¿cómo se llama? El nombre de las cuentas. Igual, en algunos lugares se les llama nómina, en otros se les llama planilla, en otros se les llama em, cargas laborales, compensación, es muy relativo, entonces ahí es donde tenemos que ir a preguntar a recursos humanos y decirle, bueno, recursos humanos, ustedes, ¿cómo quieren decirle a la mano de obra? Mano de obra, planilla, planilla de producción, o sea, entonces es como un elemento bastante de consenso. Vamos y hablamos con todos los departamentos y hacemos el catálogo contable. Pero sí, podrían utilizarlo como guía, pero eso es parte de las políticas contables y aquí es donde el contador sí tiene como mucho poder, porque el contador va y usa las cuentas que considere más apropiadas. Ok, esa era mi consulta. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? No, gracias, como siempre, muy amena, muy bonita la clase, muchas gracias. Con mucho gusto. Espero que haya sido bastante de utilidad, que les haya aclarado bastante para la tarea. Eh, la tarea, si no me equivoco, tiene cierre mañana, me parece. Ese es como el cierre del tema, pero creo que quedó habilitada para que la puedan entregar hasta el lunes o martes, si no me equivoco. Se las voy a poner para que la puedan entregar hasta el Oh, ya martes. con esto ya la puedo hacer. Sí, se las voy a poner igual para que cierre de aquí al martes a medianoche. Entonces, para que tengan un par de días más para que lo trabajen, porque nosotros hacemos un poco con la videotutoría, pero cualquier duda igual escriben al foro y yo voy a estar disponible, o bien me escriben por el chat interno que yo les escribo por ahí, ustedes me han escrito y yo también les respondo para que puedan trabajar sin problema con la tarea y lo importante es que comprendan todo esto porque en algún momento puede utilizarse. Entonces, que se lleven, no es nada más de hacer el ejercicio para que me dé el cálculo, sino que ustedes hagan el ejercicio para que lo comprendan. Y también recuerden que creo que en la tarea les pide que se suban PDF, si no me equivoco. Entonces, los cálculos son bastante sencillos, no requieren de un Excel muy grande, entonces lo pueden hacer en Word, como quieran. Y suben su documento, nada más a la tarea. Profe, yo lo monté en Excel, no hay ningún problema si se pasa a PDF. No, lo que hace es que lo guardan en un PDF y lo suben. Si ya en última instancia no les queda bien guardado, lo suben en el Excel que tengan. Ah, bueno. En PDF es que para mí es un poco más fácil, más rápido revisarlo por la plataforma. Pero si lo tienen que subir en Excel, no importa, lo suben en Excel. Está ahí. Ok. Profe Bueno, Martín, muchas gracias, muy bonita la clase. con muchísimo gusto, chicas, de verdad, a ustedes las gracias por su participación. Para mí es súper importante que ustedes participen, aporten, pregunten, porque eso enriquece más la tutoría. Yo traigo un apoyo, pero si ustedes participan, hacen un poco más atractiva la sesión y pues obviamente mucho más académica, aprendemos más. Entonces, yo estoy acá para colaborarles y para poder apoyarles en todo. Y eso sería todo en la sesión de hoy. Muchísimas gracias por haber Muchas participado. gracias, profe. Nos vemos en la siguiente. Profe, muchas gracias. A mí me aclaró muchísimas dudas, la verdad. Con muchísimo gusto. Espero que sí les haya gustado también. Sí, muchas Sí, gracias. muchísimo, muchas gracias. Sí, gracias. Con mucho gusto, a la orden. Hasta luego. Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego.